Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a dos de sus estrellas más queridas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y atención, de un movimiento reciente de Can Yaman. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reacciona Demet ante esto? ¿Qué significa este gesto para su relación, su amistad, o simplemente para la dinámica que siempre ha existido entre ellos en el ojo público? Si les gusta mantenerse al día con las últimas noticias del espectáculo, las reacciones de sus celebridades favoritas y sobre todo, desentrañar esos pequeños misterios que rodean a las figuras públicas, entonces este vídeo es para ustedes. No se olviden, si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Prepárense porque hoy vamos a poner sobre la mesa algo bastante interesante. Como les adelantaba, la noticia ha causado revuelo. Can Yaman, ese actor que conquistó corazones con su carisma y su trabajo, ha realizado un movimiento que, según muchos, podría interpretarse de varias maneras. Y lo que más nos interesa, por supuesto, es la posible reacción o conexión de Demet Özdemir con él. Ustedes saben que la relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de mucha especulación. Desde que protagonizaron juntos Erkencikus, la química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que el público inmediatamente deseó que esa magia trascendiera la ficción. Y aunque nunca confirmaron una relación formal más allá de la pantalla, los rumores, las apariciones juntos, las interacciones en redes sociales, mantuvieron viva la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores. De hecho, para muchos, ellos eran la pareja perfecta, la definición de la pareja ideal en el mundo del espectáculo turco. Ahora, ¿cuál es este movimiento de Can Yaman que ha puesto a todos a hablar? Pues bien, se trata de algo relacionado con sus redes sociales y, más específicamente, con su presencia en línea. Can, que siempre ha sido bastante activo, ha realizado una serie de acciones que han sido interpretadas como un guiño o una conexión indirecta con Demet. Por un lado, ha empezado a seguir de nuevo a Demet en Instagram después de un tiempo de no hacerlo, o quizás de dejar de interactuar con sus publicaciones de manera notoria. Y no solo eso, sino que algunos de sus seguidores más acérrimos, esos detectives digitales que nunca se pierden detalle, han notado que Can ha dado me gusta a algunas fotos antiguas de Demet, e incluso a algunas de sus publicaciones más recientes. Esto, para el ojo entrenado, no es un detalle menor. En el complejo mundo de las redes sociales, donde cada clic, cada me gusta, cada seguimiento, puede tener un significado, estas acciones de Can Yaman han abierto un abanico de interpretaciones. ¿Es una simple coincidencia? ¿Es un gesto de amistad cordial? ¿O hay algo más profundo detrás de esto? La verdad es que cuando se trata de Can y Demet, el público tiende a buscar cualquier señal que confirme o desmienta las teorías sobre su relación. Y seamos sinceros, a todos nos gusta creer en las historias de amor que nacen en la pantalla y se extienden a la vida real, ¿verdad? Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿cómo ha reaccionado Demet Özdemir ante estos movimientos de Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone más intrigante porque Demet, fiel a su estilo, ha sido mucho más reservada. Hasta el momento de grabar este vídeo, Demet no ha dado una declaración pública directa sobre el asunto. No ha compartido ninguna publicación explícita, no ha respondido a comentarios sobre Can, ni ha hecho ningún gesto que podamos interpretar como una reacción directa a sus acciones en redes sociales. Sin embargo, esto no significa que no haya habido una reacción. A veces las reacciones más interesantes no son las que se gritan a los cuatro vientos, sino las que se insinúan, las que se observan en pequeños detalles. Y en el caso de Demet, su propia actividad en redes sociales, o la falta de ella, puede ser reveladora. Por ejemplo, algunos han señalado que tras los me gusta de Can, Demet ha estado publicando contenido que algunos interpretan como sutiles mensajes o reflexiones. Podría ser una canción, una frase o una foto que casualmente resuena con la situación. Pero claro, esto entra en el terreno de la interpretación personal, y debemos ser cautelosos al atribuirle significados definitivos. Lo que sí podemos decir es que Demet Özdemir se ha mantenido firme en su imagen pública, profesional, enfocada en su carrera y reservada en su vida privada. Ella sabe, como muchos actores en su posición, que cada movimiento en el ojo público es escrutado al milímetro. Y en el caso de su conexión con Can, el escrutinio es aún mayor.
Los fans, como siempre, están divididos. Por un lado, están los que celebran cada pequeño gesto de Kang como una señal de que la chispa entre ellos sigue viva. Piensan que estas acciones son una manera sutil de Kang de recordarle a Demet y al público su conexión. Creen que tal vez él está buscando una forma de reconectar, o al menos demostrar su aprecio por la etapa que compartieron. Para ellos, los me gusta a fotos antiguas son un viaje nostálgico a los momentos felices que vivieron juntos durante Erkencikus, un recordatorio de la magia que crearon. Por otro lado, hay quienes son más escépticos. Consideran que estas acciones de Kang son meros movimientos estratégicos o, simplemente, un gesto amigable sin mayores pretensiones. Señalan que en el mundo del espectáculo, a veces, la interacción en redes sociales es parte de la imagen pública, de mantener viva la conexión con los fans y con los proyectos pasados. Podría ser una forma de Kang de decir, oigan, todavía valoro esa etapa y a la persona con la que la compartí. O incluso algunos sugieren que podría ser una estrategia para generar conversación, para mantener el interés del público, algo que, seamos honestos, funciona muy bien en la industria del entretenimiento. Y en medio de todo esto está Demet. ¿Cómo se siente ella? Solo ella lo sabe realmente. Pero podemos especular basándonos en lo que conocemos de su personalidad y su trayectoria. Demet ha demostrado ser una persona muy centrada, con un gran talento y una ambición profesional que la ha llevado a cosechar éxitos continuos. Ha construido una carrera sólida, ha trabajado en proyectos muy importantes y ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida. Es posible que ella vea estas acciones de Kang como algo del pasado, como un capítulo que se cerró y que ahora se recuerda con cariño, pero sin la intención de reabrirlo. O quizás simplemente prefiera mantener la cordialidad y la profesionalidad, dejando que cada uno siga su camino. La verdad es que la dinámica entre Kang Yaman y Demet Özdemir ha sido siempre una fuente de fascinación. La química que proyectaban era innegable, y eso generó una conexión muy especial con su audiencia. Cuando vemos a dos actores que se desenvuelven tan bien juntos, que parecen entenderse sin palabras en la pantalla, es natural que el público quiera ver esa magia replicada en la vida real. Y cuando esa interacción se da en el mundo digital, donde todo se amplifica y se analiza, las expectativas se disparan. Es importante recordar que aunque la vida de las celebridades nos parezca muy pública, en realidad, su privacidad es muy valiosa. Lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de sus vidas, y a menudo está cuidadosamente curado. Las interpretaciones que hacemos, por muy fundamentadas que parezcan, son solo eso, interpretaciones. En este caso particular, el movimiento de Kang Yaman de interactuar de nuevo en las redes sociales de Demet, especialmente dando me gusta a fotos antiguas, puede ser visto como un gesto de nostalgia, de aprecio por los tiempos compartidos. Erkencikus fue un fenómeno y para muchos, esa etapa de sus carreras estuvo intrínsecamente ligada. Es probable que Kang, al mirar hacia atrás, recuerde con agrado esa experiencia y las personas con las que la compartió. Y si Demet se da cuenta de estos me gusta, quizás sienta una punzada de nostalgia, un recuerdo de los días de rodaje, de la energía que compartían en el set. Pero, ¿eso significa que hay un interés romántico? Ahí es donde el misterio se profundiza. Demet, por su parte, ha estado muy ocupada con sus propios proyectos. Ha estado trabajando en series y películas que han sido muy bien recibidas, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Su enfoque parece estar firmemente en su carrera y en su crecimiento profesional. Si ella reacciona, es probable que lo haga de una manera que proteja su imagen y su vida privada. Quizás un simple me gusta recíproco a alguna publicación de Kang, o un comentario genérico en alguna de sus novedades. O como ha sido su tendencia a mantenerse completamente al margen, dejando que las aguas vuelvan a su cauce sin alimentar la especulación. La belleza de estas situaciones es que nos permiten observar la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el ámbito público. Nos recuerdan que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias maneras de interactuar. El hecho de que Kang Yaman haya decidido interactuar de nuevo en las redes de Demet es, en sí mismo, un evento digno de mención para los fans. Y la forma en que Demet podría reaccionar es lo que mantiene viva la intriga. Es posible que con el tiempo tengamos más claridad. Quizás en alguna entrevista, o a través de alguna otra acción inesperada, la situación se aclare. O tal vez se quede como uno de esos pequeños enigmas del mundo del espectáculo que alimentan nuestra imaginación y nuestras conversaciones.
Lo que sí está claro es que para los seguidores de ambos, la conexión que existió durante Erkencicus sigue siendo un punto de referencia importante, un recuerdo imborrable que hace que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea digna de análisis. Y es precisamente esa magia, esa conexión que crearon, lo que hace que el público siga tan pendiente de cada uno de sus pasos, incluso cuando se trata de simples me gusta en Instagram. En resumen, hemos hablado sobre el reciente movimiento de Can Yaman en redes sociales, específicamente sus interacciones con Demet Özdemir, y la falta de una reacción pública explícita por parte de ella. Hemos explorado las diversas interpretaciones que esto ha generado entre los fans, desde la esperanza de una reconexión hasta la visión de un gesto amistoso o estratégico. Hemos reflexionado sobre la naturaleza pública y privada de las celebridades y cómo sus acciones en línea son escrutadas. Y sobre todo hemos reconocido la perdurable fascinación que existe por la química entre Can y Demet, un legado de Erkencicus que sigue resonando. La verdad es que mientras no haya una confirmación directa, la especulación continuará, y nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que significa este movimiento de Can Yaman? ¿Cómo creen que Demet podría estar reaccionando en privado? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.